El relato en principio nos habla de dos habitantes de Aldebarán que están buscando planetas para colonizar. Y están de paso y ven la Tierra y les parece que puede ser un sitio bastante chulo para colonizar y bajan a, a ello. Aparcan la nave, la esconden con unas ramas. Pues sí, o sea, la verdad es que o sea, el lenguaje que utiliza Lem es muy enrevesado y no me termina de gustar. Pero es muy cachondo a la hora de escribir. O sea, Es, el es, relato no deja de tener es lo que te iba a decir. Es muy un divertido tono súper cachondo. porque no deja de ser un relato costumbrista, pero desde el punto de vista de los alienígenas. Es costumbrismo de los alienígenas y de lo que les ocurre cuando llegan a este planeta y te está describiendo eso de, bueno, y aterrizamos la nave y la escondemos con unas ramas, de estas cosas, estos filamentos extraños que hay aquí y tal. O sea, te está describiendo cosas que ya conoces todo el rato utilizando un lenguaje muy enrevesado, intentando, yo creo, emular que alguien que no sabe lo que es la hierba, pues tiene que escribirla. De hecho, yo hubo un momento al comienzo del relato en el que empecé a tener la sospecha de decir, a ver si el juego de este rato va a ser que son diminutos y que son muy Sí, pequeños. o que hay O, alguna cosa extraña o que... Sí, yo también claro, me lo esperaba que hubiera aquí algún giro de esos de... Ahí va. exacto. Pero no, no, simplemente es que son, Pero no. son tipos que están describiendo con sus propias palabras lo que ven. Es un poco la arqueología de la Tierra que estaría realizando un alienígena, algo que, por cierto, otros autores de ciencia ficción sí han hecho, ¿no? Lo de intentar describir nuestra civilización desde un punto de vista alienígena. Lo que pasa es que aquí es tan local, tan localizado y tan pequeñito todo Sí, que es como muy costumbrista, pero luego el relato en sí es muy divertido, pero más por lo que ocurre que por lo cómo te lo sí, está sí, narrando. efectivamente, porque lo que ocurre es que básicamente es una historia de Mortadelo y Filemón, ¿eh? O sea, Sí, sí. cuando estaba terminado me lo estaba viendo. Digo, y ahora van a salir todos corriendo persiguiendo a uno porque se ha llevado no sé qué. Pero bueno, nada, nos aparcan, guardan la nave entre las ramas, nos explica un poco cómo son, que son en plan así como calamares o tipo sepia, con unos brazos que terminan, o unos, no son brazos, son tentáculos que terminan en una mano de 6 dedos, y los nombres son súper raros, porque los nombres son NGTRX y PWTRK, no sé si tiene, al pronunciarlo en polaco, tiene algún tipo de gracia, algún tipo de, pero vamos, es que no lo dudaría, ¿eh? Porque tal y Sí, como el rato, no lo dudaría. sí, Pero bueno, pero la sensación que tienes al leerlo un hispanohablante como nosotros es, tío, te has inventado, has hecho así en el teclado, prum, con los dedos y lo primero que te ha salido, porque es que hay veces que es en la como, máquina ¿pero de qué es escribir, esto? sí. Sí, sí, o sea, madre mía. Las teclas que se te han quedado enganchadas, ese es el Esas nombre. son, ese es el nombre, sí, sí. Y bueno, empiezan a descargar el equipo, que el equipo todo tiene nombre muy variopinto, aunque tiene una cosa que me gusta mucho, que es que habla todo el rato del equipo y dice que todo el equipo es biológico. No hay equipo mecánico como estamos nosotros acostumbrados, sino que todo el equipo que tiene, el traductor, son entes biológicos que están como diseñados para esa función. Incluso la nave espacial es rara, porque también habla de que la nave espacial va dentro de ellos en vez de ellos dentro de la nave, salvo no sé qué parte. Ahí había un rollo que digo, joder, qué cosa más rara está contándome este hombre. Pero bueno, esta empieza a hablar del equipamiento, empieza a soltar, que es una cosa que a mí no me gustó, lo de que empieza a hablar, empieza a meter muchas palabras, muchos palabras que simplemente para hacer como que son alienígenas o lo que sea, pero bueno, que se puede explicar de una manera mucho más sencilla, Sí, más... son, incluso son palabras que son como evoluciones de nuestro propio idioma, pero Sí, deformadas y tal. Yo creo que este a relato, mí lo que me hacía era que me cortaba el ritmo. sí, O sea, ese es porque yo el estaba leyendo problema. y me paraba a tener que leer la palabra y decir, joder. Es complicado por eso, sobre todo. Y me parece que la labor del traductor ha sido encomiable, porque traducir esto no creo que haya sido nada fácil, porque está utilizando un neolenguaje constantemente. Si a nosotros como lector nos saca, imagínate el traductor el encontrarse con eso y decir, a ver cómo lo hago para que a lo mejor también es un problema de que ha sido tan Para que no difícil pierda la esencia. que el ritmo se ha visto resentido, porque yo, sinceramente, me parece que el relato es muy divertido, pero le tengo que poner esa pega. O sea, al final el neolenguaje me está cortando el ritmo constantemente. Y me parece una pena, ¿no? Porque realmente la idea, aunque bueno, quizás también es cierto que a lo mejor la idea es tan
tan tonta, por así decirlo, y tan de chiste, por así decirlo, que tienes que adornarla con todo esto para que esto funcione. Pero yo creo que le ha salido el tiro por la culata a Stanley. No sé si la tienes que adornar tanto. O sea, a mí la historia como tal me resulta interesante porque no es la historia que estás acostumbrado a leer y en ciencia ficción. Pero, o sea, a mí lo que es el núcleo de la historia sí me ha gustado. Yo también le pongo más la pega del lenguaje. Y bueno, estos dos aldebaranenses empiezan a darnos a explicarnos que bueno, que son grandes conquistadores, que han conquistado muchísimos planetas, que, vamos, que no son nuevos en esto. Y además también comenta cosas que también me parecieron muy interesantes, porque dicen que ellos no quieren conquistar planetas vacíos, que ellos prefieren colonizar planetas ya con gente, con bicho dentro, como se suele decir, porque luego se ahorran mogollón de gastos en hacer infraestructuras que ya existen, en hacer, que es un concepto que está muy bien pensado. ¿Para qué vas a irte a un planeta yermo cuando puedes ir a cogerle el planeta a otro que ya lo tiene todo montado? Y tú simplemente tienes que aprovecharlo. Es un Sí, concepto que está son, muy bien. son un poco colonizadores parásitos, en el fondo, porque es llegar a un sitio que ya lo tiene todo, como tú bien dices, construido, ¿no? O sea, tienen más de conquistadores que de exploradores. Sí, efectivamente. Y bueno, ya vemos que a lo mejor, aunque nos digan que son grandes conquistadores, muy listos tampoco son, porque van andando por mitad de un bosque y se van enganchando en un barrizal con las ramas y no tienen tampoco muy claro cómo salir de ahí. Y bueno, es un barrizal. Tampoco es que estés hablando de una selva cerrada que dices, bueno, me estáis contando que sois grandes conquistadores, pero una mierda de bosque os está parando y os está dejando ahí tirados. Es que Y bueno, ahí está la escala que digo yo que es como muy costumbrista, ¿no? Porque realmente todo lo que ocurre en el relato ocurre en un trozo de terreno de lo más normal y de lo más cutre, ¿sabes? sí, Porque si me dijeras, has caído en el Gran Cañón del Colorado, pues tienes que subir el cañón, o Dios mío, que lo... No, no, es que han no, caído... es un kilómetro cuadrado de un pueblo de cualquier sitio. sí, sí, es un sembrado donde han caído, Es un literalmente. sembrado, efectivamente. Y bueno, llegaron a un camino de tierra. Y fíjate cómo será que son tan grandes conquistadores, pero empiezan a quejarse también de que el camino de tierra es muy estrecho, que sí tiene muchos baches, que si los vehículos, fíjate, los vehículos de los aldebaranenses no van a poder venir por aquí. Pues fíjate qué baches tiene esto. Que era como, joder, pues si vais a conquistarlo así, no sé cómo lo vais a hacer. Pero bueno. Y se encuentran con que por el camino les pasa un coche a toda velocidad y ellos se asustan mucho. Bueno, ellos claro, no saben lo que es un coche, pero bueno, ellos se asustan un montón. Entonces ven que dentro del coche hay un bípedo y entonces le fichan y ellos empiezan a hacer una especie como de muñeco o maniquí del bípedo que ha pasado. Le ponen un aparato que realmente es un ente biológico que lo que hace es que pueden manejar el muñeco como por radiofrecuencia, por radiocontrol. Se mete dentro, pero bueno, puede hablar y puede moverlo como buenamente les guste. Y se ponen a caminar por el camino mientras el otro va escondido. Y ya andando un poquito más adelante se encuentran con un otro bípedo que anda muy raro, que emite sonidos muy extraños, que anda de una manera muy tosca. Vamos, que va borracho perdido, va a 20 uñas. Exacto, exacto. Y se acercan con el muñeco, todo, todo chulesco, porque dicen, aquí es cuando vamos a empezar a infiltrarnos y y a empezar a meternos dentro de ellos para luego eh, colonizarlos. Y según se acerca, el borracho le ve, dice, Pavel, no sé qué, y le suelta un bofetón que lo deja tibio, lo deja doblar en el suelo. Sí, sí, sí. Además, si ya te había quedado bastante claro antes que este relato tenía un toque de humor, es que en este punto ya es que tienes la sensación, fíjate, no hay nada más alejado de nuestra cultura española que quizás algo polaco, ¿no?
pero a mí me recordó a Berlanga de una manera brutal. Ese No, cine de los Berlanga rednecks polacos son muy de español. son muy Son de muy de... Berlanga, ¿sabes? Es muy del cine de Berlanga y date cuenta de la gente, o sea, como, no sé, me pareció que era muy interesante y muy divertido. Sí, entonces, bueno, vamos, le deja tibio, lo deja muñeco, nunca mejor dicho, lo mata del bofetón. Y entonces el otro coge una especie como de pistola que tiene y, y le va a disparar, pero resulta que el alcohol, o sea, el aliento de alcohol, repele las balas de esa pistola. Con lo cual es un desastre completo. Y también se lleva otro, me parece que este también se lleva otro bofetón. Ah, no, a este le golpeaba cogía el cartel del pueblo y le empezaba a dar con él hasta Sí. que lo mata. Si es que cuando empieza la interacción con los humanos es muy loco todo, es muy surrealista sobre todo. Sí, y bueno, ya ahí se queda el asunto hasta el día siguiente, que, que encuentran, que se encuentran al borracho, que dice que ha tenido un enfrentamiento con el conductor del otro coche, porque claro, le había identificado como si fuera el conductor del otro coche. Y la gente del pueblo se va donde ha dicho el que. Y se encuentran pues el equipo y a los al aldabaranenses, joder, qué largo, ahí destrozados, hechos migas. Y entonces cogen y empiezan todo el equipo que traían lo empiezan a utilizar para hacer zapatos, para dar de comer a los animales, para vestirse, cogen las ropas y se visten, porque luego venían a hacerles una entrevista. Y a los aldabarenses me parece que ni siquiera se lo dan a comer a los animales porque tenían muy mala pinta y olían muy mal. Y los dejan enterrados ahí en una cuneta o no sé qué historia les hace. Y ahí termina la incursión de Aldebarán a la Tierra. A ver, o sea, me reí mucho con el relato porque, joder, es que era Mortadelo y Filemón. O sea, yo cuando le suelta cuando le suelta la primera hostia, digo, madre mía, que se lo ha cargado de un bofetón. Pero a ver, para mí el relato quizás empieza a ser muy divertido cuando empieza la interacción con los humanos. Ahí sí que empieza a ser muy divertido, porque ahí está abandonando un poco esa neolengua que está utilizando todo el rato, y ahí es donde se encarrila. Y el problema es que quizás esa interacción la podía haber alargado un poquito más y haberla hecho más divertida y que hubiera habido incluso un poco más de interacción. Yo sé que los hubieran detenido y los hubieran metido en la comisaría del pueblo y hubieran tenido que gestionar eso de alguna manera. Al muñeco, ¿no? El muñeco, lo que fuera, ¿sabes? Algo así. El problema es que hemos tenido toda una primera parte muy costumbrista en la que, sobre todo en el arranque abusa muchísimo de ese lenguaje, de ese neolenguaje. Y a mí se me hizo muy pesado. Entonces, Sí, claro, a pesar de que también tiene sus momentos cachondos, porque sí, te los está describiendo como eso, como son grandes conquistadores, y ves que son unos palurdos que no saben hacerlo con un canuto, básicamente. O sí, sí, sea, está lo han claro. aterrizado aquí porque tienen las máquinas o porque tienen la tecnología, pero no por nada más. Está claro que en el escalafón de esta hipotética sociedad de Aldebarán, estos no están muy arriba. Y si están muy arriba, a lo mejor les han encargado de, mira, tú vete a vigilar ese terruño de ahí que no le importa a nadie, porque muy listos no son. Entonces, a ver, el Bueno, relato es divertido, pero a mí me deja con un sabor agridulce por eso, porque al final se me ha hecho muy difícil de leer, cuando la idea no es mala. Pero es algo que, bueno, como yo ya he dicho, yo sí que he leído alguna cosa más de Lem, he leído Solaris, sobre todo en Solaris el lenguaje también es, quizás no es tan enrevesado, es muy hard, pero Lem no es fácil de leer. A mí, por lo menos, lo que yo he leído nunca me ha parecido fácil de leer. Y creo que quizás en este relato es el mayor problema que puedes tener con él, ¿no? En que en un momento dado el entrar en el relato te cuesta mucho. Por lo menos es mi caso, a mí me ha costado mucho entrar. sí, a mí, hombre, yo me había leído ya, porque este es del último libro de relatos que me leí, y me había leído ya 2 libros más, y ya sabía un poco cómo iba, porque el resto son también muy parecidos. Entonces, ya venía entrenado, por así decirlo. Pero, y a lo mejor por eso me resultó mucho más ameno, porque ya me lo iba leyendo seguido, ya sabía un poco de qué iba todo el rollo, cómo iba la forma de escribir. Pero la verdad que sí, que a mí me echó bastante para atrás. O sea, ya me tocó un poco las narices lo de que los primeros relatos que me leí fueran de fantasía, que no me lo esperaba, yo me esperaba más ciencia ficción o alguna cosa más. Y el lenguaje también me mató un poquillo. Aunque la idea, yo te digo que la idea me encantó. O sea, que por eso lo cogí, porque es que la idea
me parece buenísimo. No había leído nunca que vinieran a coger a conquistar la Tierra y se llevan de 2 bofetones, se los cargaran. La invasión se acaba rápido, ¿sabes? Se acaba rápido. Es lo que también se comenta muchas veces, ¿no? De una invasión, ¿no? De que parece ser que los alienígenas siempre van a las grandes ciudades, ¿no? Nunca van en medio de un páramo y cosas de ese estilo. También es cierto que, bueno, será lo más fácil de detectar. Y sin embargo, en contraposición, las personas que dicen haber visto ovnis y los avistamientos siempre ocurren en medio del campo, nunca ocurren en las ciudades. Es un poco la contradicción de los que dicen que han visto alienígenas, oye, no hay nadie que creo que quiera más que yo que haya vida extraterrestre. A mí me gustaría que hubiera un primer contacto. Me flipan los primeros contactos, me parece una de las cosas más interesantes. Pero sinceramente, las posibilidades de que una civilización coincida en nuestro tiempo y en nuestro espacio son complicadas. Yo tengo que reconocer que Son muy jorobadas. son muy jodidas. O sea, si tú coges y analizas lo que puede ocurrir de una manera científica, dices, es muy difícil. Por eso yo, toda esta gente que cree en los avistamientos y tal, pues oye, tienen mi respeto, pero yo sinceramente soy muy escéptico en todo eso, ¿sabes? Y creo que, eh, sobre todo en una época como la que vivimos ahora, en la que todo el mundo tiene una cámara de vídeo en el teléfono, creo que alguna de esos avistamientos debería tener una calidad de imagen un poco decente, por Dios. Pero bueno, y yo creo que con el relato de Lem Sí, sí, tampoco tiene mucho más. ya podemos terminar con él, porque efectivamente tampoco tiene mucho más. Mm. Así que nada, hacemos una pausita y seguimos.